Y bueno, seguimos aquí con el estetoscopio. A continuación estamos con un médico familiar que labora en dos lugares, en un área de urgencias, en un hospital de segundo nivel, un hospital se puede decir como rural y una unidad de medicina familiar. Es el doctor Alejandro Lucas Rojas, quien es médico familiar y es miembro de la Asociación de Médicos y Especialistas de Medicina Familiar del Estado de México. Doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, me habla igualmente aquí con ustedes. Y platicando, entonces usted se formó como médico familiar, está trabajando como médico familiar en una clínica y aparte como médico de urgencias, ¿verdad? Sí, así es. Mi formación fue médico general. Tuve que ser para entrar al Seguro Social, hice medicina familiar por parte del ICEMIN y pues me ha servido pues de gran ayuda porque ahora comparto mis conocimientos en el Hospital General Ixtlahuaca como médico de urgencias y a la vez hago de médico familiar. No, mm, claro, es un hospital de urgencias, pero a veces los pacientes realmente tienen otro problema, ¿no? A veces meramente no es el problema orgánico, a veces ha llegado cosas que traen problemas familiares de, de antelación. De hecho, en esta pandemia o en esto que estamos viviendo, pues mucha gente ha tenido pues duelos no superados y la gente llega a veces con insomnio y cefalea, los clásicos malestares, pero se toma su triage y realmente no es a veces ni la presión, sino que al escuchar al paciente tienen este tipo de situaciones. Y bueno, ya también en medicina familiar, en la consulta externa, pues hacemos compartimos o más bien no tengo comparación de las situaciones y pues lo disfruto, me gusta y me ha servido mucho la especialidad y compartir mis conocimientos en el Hospital General Ixtlahuaca en el servicio de urgencias, al igual que en la Clínica 224 de Sinacantepec. Ahorita, por ejemplo, con la pandemia, uno esperaría que, bueno, más bien no era esperado el incremento de embarazos, de partos, sobre todo en personas jóvenes, ¿no, doctor? Sí, fíjese que, pues sí, la pandemia trajo muchos casos de función o complicaciones en pacientes, pero también esto vaya, las familias se reunieron y se escucha chistoso, pero aumentó la natalidad, ¿sí? En pacientes jóvenes, pues sigue siendo pues un problema. De menores de 17 años se ve mucho embarazo, de entre 15 y 17 años. Violencia intrafamiliar, alcoholismo, cirrosis. Digo, porque eso se veía antes en, por ejemplo, en las grandes ciudades, pero en Ixtlahuaca hay pueblitos en donde pues sí hay mucho alcoholismo también, o violencia. Pues las dos, alcoholismo y violencia, ¿eh? Sí, aumentó también. Yo creo que también por que no estaban, no compartían y a raíz de que hubo aislamiento, pues yo creo que el roce, el que nunca estábamos juntos y de momentos tuvimos los meses encerrados en casa, pues surgió esto, pero sí hay alcoholismo, mucho, ¿eh? En dos escenarios también, estamos a pie de carretera en ese hospital, llega mucho accidentado y también, por ejemplo, el estar luchando contra idiosincrasias, contra formas de pensamiento en donde a lo mejor no creen tanto en la medicina, ya creen más en otro tipo de medicinas alternativas o ni siquiera son medicinas, ¿no? Sino son cosas, no sé, también estar como tratando de convencer a la población de que se apegue a la medicina, al método científico, de que a los medicamentos. Hay gente que no cree aún en eso, ¿no? Sí, desafortunadamente, enfermedades crónico-degenerativas, pues diabetes,
es una de las principales patologías donde gente sin escrúpulos se aprovecha de los pacientes, ya que ofrecen alternativas de tratamiento, pero pues esto hace que uno, que deje el paciente su tratamiento y se complique en un futuro no muy lejano. Y la principal causa en esa zona de Islao acá es insuficiencia renal. Aparte que he visto también que hay un caso o un número elevado de hipoplasia renal en jóvenes menores de 20 años. Ha aumentado, no sé, ahí no sabemos qué situación esté aquejando. Nosotros suponemos que puede ser la concentración de metales del agua que ellos consumen, porque en esa zona es muy dado que tienen pozos, ¿sí? No viene de manantial, pero la otra no sabemos si ella la consumen, pero sí ha aumentado el caso de hipoplasia renal en pacientes muy, muy jóvenes. De hecho, nosotros como médicos llegamos a pensar que puede ser por la afluencia del río Lerma, pero todo es meramente especulación, no nos consta, ¿no? Pero en otras partes pues, que no se da este tipo o no pasa un afluente así contaminado, pues no se da o no tan elevado. Yo creo que sí hay casos de hipoplasia, pero no tan elevado como esta zona del norte del Estado de México. Es un tema muy interesante y que se debería investigar para evitar que se siga presentando la frecuencia de hipoplasia renal en esa zona. Pues doctor, le agradezco mucho la entrevista. De verdad, es otros escenarios, otros lugares, pues, formas del médico familiar en donde aplicamos nuestros conocimientos, un área de urgencias, un área de medicina familiar en una zona urbana y otra un poco más rural, ¿no? Sí, definitivamente sí cambia el escenario. Aquí ya es urbano y allá todavía es rural, pero pues Y fíjese, antes de terminar, yo creo que bueno, no sé, antes decíamos que la gente que estaba en zonas rurales se alimentaba pues de alguna manera un poco más saludable porque pues sus verduritas, frijolitos, tortillas, pero he visto que últimamente ellos comen comida chatarra, ¿no? Y eso pues complica más las cosas, porque si de por sí están alejados de sistemas de salud, ahora alimentarse mal creo que les complica más las enfermedades y lamentablemente estaremos viendo mucho mayores complicaciones de crónicos degenerativos. pues sí, efectivamente yo creo que la población se ha enfocado más en una alimentación pues muy accesible, digamos, o rápida. Y eso pues es una alimentación pues alta en carbohidratos que no le beneficia nada al paciente. Y aunado a esto, si tiene antecedentes heredofamiliares con una diabetes o hipertensión, pues le va mal al paciente. Pero bueno, pues, tendremos que pues educar desde, no sé, desde el nutriólogo actualmente, que tiene que ser esa función también encaminada, ir a escuelas, a para dar esta información y en los centros de salud, que sería lo ideal. Para nosotros, pues, en la clínica familiar, donde se tendría que dar esta información, que claro que la hay, ¿no? Pero pues desafortunadamente a veces la publicidad es más fuerte o tiene más auge eso que en los mismos programas o, o las pláticas que podemos infundir. Tenemos que tener otras estrategias para convencer a la población. Doctor, pues muchas gracias y a seguir disfrutando del Congreso. Gracias, muy amables, aquí estamos.